Mis hermanas, bendiciones. Bueno, aquí compartiendo, el día de hoy me ha tocado a mí compartiéndole la palabra de Dios, y habíamos quedado que iba a ser algo que el Señor nos estaba hablando en nuestro corazón, nuestra propia vida, porque de eso se trata, primero nosotros y compartir, ¿no? Bueno, yo le he puesto a esta meditación, es la primera vez que algo, comparto así, ¿no? Valorando lo que hizo Jesús en la cruz. Bueno, pero quisiera orar primero para que el Señor sea guiándome y ayudándome. Oh Señor Padre eterno, bendito Dios, aquí estoy, Señor, me presento delante de ti. Sea tu Espíritu Santo guiándome, ayudándome, poniéndome palabras, Señor, tuya en mi boca. Y que seas tú, Señor, así como hablaste a mi corazón, también, Señor, compartir a mis hermanos, Señor, y que nos hagan meditar, Señor, en tu palabra, por algo dice tu palabra, meditar, Señor, ayúdanos a estar pensando en tu palabra, meditar en lo que nos habla, Señor, y no olvidarnos, Señor. Hágase tu voluntad, ayúdanos, Señor, y guíame tú, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo le he puesto valorando lo que hizo Jesús en la cruz. Bueno, como ya les decía, es algo que el Señor ha estado moviendo en mi corazón, hablándome, mostrándome, y lo importante que Él debe ser, que Él es y debe ser en nuestras vidas. La base bíblica que yo he cogido es Mateo 27, del 27 al 44. Y cogí la versión actual porque, me pareció las palabras más claras también, y también fuertes, ¿no? Porque para meditar, ¿no? Todo lo que el Señor pasó por cada uno de nosotros. Y vamos a leer la palabra. Entonces, aquí está en la versión, está burlas contra Jesús. Entonces Mateo 27, del 27. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos, y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: «¡Viva el Rey de los Judíos!». Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Seguimos leyendo. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: «Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También los sacerdotes principales, los maestros de la ley
y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían, este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios, pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Bueno, cuando yo leí este pasaje, vemos, o sea, en realidad todo lo que el Señor pasaba. Dice que desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo, colocaron esa corona de espinos en su cabeza y en sol de burla ellos decían, viva el rey de los judíos. O sea, se burlaban del Señor, lo escupían, dice también. Entonces vemos cuánta maldad en el hombre y cuánto... por eso dice que se burlaban, lo escupían y decía con esa misma vara que le habían dado a él, le pegaban en la cabeza. O sea, es algo fuerte, o sea, ver todo lo que él en realidad pasó, porque no solo es estar en la cruz y morir en la cruz, el llegar, todo ese caminar, todo ese proceso, cuánto dolor, cuánta humillación, cuánto maltrato que el Señor pasó. También dice que la gente que pasaba por ahí se burlaba de él. Y también los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Y decían, se burlaban que si a otros había salvado, ¿por qué él no se salva? Que se salve ahora. Y ahí la burla, dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. O sea, ahí vemos también lo que muchas veces, por eso es la fe, ver sin creer. Aquí ellos, creeremos, ¿no? Y esto muestra también la condición del ser humano también, ¿no? Sin Dios. Y bueno, yo pensaba, ¿no? A veces uno dice, bueno, la gente del mundo no valora lo que hizo el Señor en la cruz. Pero yo pensaba que nosotros muchas veces actuamos igual en muchas situaciones. No valoramos realmente, o sea, lo que el Señor sufrió, lo que el Señor padeció por nosotros. Y bueno, pensaba y decía, cuando el Señor estaba hablando a mi corazón, decía, muchísimas veces en nuestra vida, sea por los problemas, dificultades, e incluso cuando estamos cómodos en nuestra vida, no consideramos lo que realmente el Señor padeció por nosotros. Eso me hablaba el Señor en cuando estaba pasando esos momentos difíciles que nosotros nos olvidamos. Y no solamente en problemas, porque también cuando estamos no nos pasa nada, todo está bien. No, tampoco a veces valoramos lo que Él hizo. Y también que realmente si nosotros tuviésemos presente lo que sucedió en esa cruz por todos nosotros, dice Rabe, la verdad también se reflejarían más en nuestra fe también, porque al ver que el Señor padeció tanto, que el Señor mismo cuánto nos ama, que a veces no entendemos realmente cuánto amor nos tiene el Señor. Entonces yo digo, si uno tuviera, como se dice, pendiente y todo el momento eso en nuestra mente, en nuestro corazón, se reflejaría también en nuestra fe, en la confianza que también tenemos en Él. Esperanza también, esperanza en todo lo que nos toque pasar, ¿no? También, nuestra vida espiritual también sería muy diferente, en el servicio al Señor también, la búsqueda al Señor, creer en sus promesas y hacer las cosas con gozo. Porque cuando, por una u otra situación, dejamos de sacar la mirada de lo que realmente el Señor ha hecho y que realmente Él nos está diciendo, te amo,
pues pasa esto, ¿eh? Bueno, yo lo comparto porque, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces la situación de los problemas, cómo está mi búsqueda, eh, creo en las promesas, sigo creyendo en las promesas del Señor, el servicio al Señor, eh, entonces, y el gozo, hacer las cosas con gozo, y eso, bueno, a mí eso me ha hablado mucho, mucho el Señor, que cuando sacamos esa mirada pasa esto, que bajamos, porque no estamos, realmente si pudiéramos entender lo que Él realmente ha hecho por nosotros y tenerlo pendiente, sería diferente en nuestra vida, ¿no? Y también me mostraba que dice aquí un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. A él lo obligaron. Aquí vemos que a él lo obligaron a cargar. Pero Jesús no nos obliga, sino simplemente Él nos ha dicho. Y aquí vemos en Lucas 9:23, el Señor dice, Él no obliga. Ahí vemos cuán Él es un Señor, Él no entra sin tocar. Él entra cuando nuestro corazón está abierto, dispuesto a abrir la puerta para Él, ¿no? Y Él no nos obliga, como a este hombre era una obligación de hacerlo, pero Él nos dice simplemente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahí nos habla, como bueno, hemos aprendido también ya de que sobre la cruz, o sea, llevar nuestra cruz, negar, dice, sacar ese orgullo, porque hay orgullo, ¿no? O sea, hay esa lucha, entonces ya no malos pensamientos también, o sea, negar mi forma a él, yo quiero, yo soy, yo merezco, la envidia, el egoísmo, todas esas cosas, o sea, de eso se trata, de cargar nuestra cruz, ¿no? Que ya no es más mis pensamientos, que ya no es lo que yo antes quería, sino lo que el Señor me muestra en su palabra y cómo debo vivir, ¿no? Entonces eso es negarse, ¿no? Negarse, ya preferir al otro, dice la palabra de Dios, preferir a tu hermano. Entonces eso me mostraba, ¿no? Que eso el Señor no obliga, pero nos dice lo que debemos hacer también. Y también dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí habla, o sea, Él ya nos advirtió. Él ya nos advirtió lo que aquí íbamos a pasar, ¿no? Entonces, mismo las situaciones difíciles, bueno, a mí el Señor habló en ese momento, pero que íbamos a pasar, o sea que en realidad debemos estar, o sea, confiando en sus promesas, en su palabra, y saber que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y ahí muestra, dice, en las aflicciones y ser consciente realmente que vamos a pasar esto, ¿no? Que no siempre vamos a estar bien, se respecta de que no vamos a tener problemas o no va a venir una enfermedad o no vamos a pasar dolor, no, eso ya el Señor nos advierte, ¿no? Y bueno, es porque sabemos que entonces ya Él nos advirtió, ya sabemos cuando leemos, oh Señor, pero tú dices, yo he vencido al mundo. Entonces, agarrarnos de la mano del Señor, seguir de la mano del Señor. Y también aquí escribí